Buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos a un programa más de Creando Cultura Vial. Para nosotros es un gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes programa tras programa sobre estos temas que son importantes para salvaguardar, para precautelar la vida, la integridad de las personas y sobre todo para movilizarnos de una manera segura. La intención de este programa es ver y saber cómo es la manera en la que yo me puedo movilizar y que esta movilización sea para irme a comprar pan, sea para irme a hacer cualquier actividad, cualquiera que sean las actividades, la pueda hacer de una manera segura, que el salir a trabajar, que el salir a pasear, que el salir de viaje no conforme un riesgo o algo que potencialmente pueda afectar a la salud y a la integridad mía o de mis familiares. Entonces, el programa del día de hoy nos vamos a enfocar sobre todo en cómo podremos mejorar el transporte público en la ciudad capital. Antes de presentar a nuestro invitado, vamos a hacer un pequeño preámbulo, sobre todo es en el sentido de que tenemos que darnos cuenta de que el servicio público de transporte de pasajeros aquí en la ciudad de Quito tiene una particularidad bastante especial. Esta particularidad es que el servicio es público, sin embargo, las unidades, las compañías y cooperativas son privadas. Entonces, pese a que el servicio sea público, obviamente las unidades, tanto como las compañías, van a ser de carácter privado. Y esto, obviamente, lleva a tener ciertas dificultades, ciertos inconvenientes, sobre todo en el servicio. Y lamentablemente en la ciudad de Quito tuvimos un lamentable suceso que estuvo involucrado en un transporte público. Y no es algo nuevo, no es algo que recién se ve, sino más bien este programa fue pensado y ya lo veníamos anunciando porque hay muchas grabaciones, hay muchos videos que anteceden a este en el que ya se veía que transportistas irrespetaban la ley. ¿En qué sentido? Para ganar un poco de tiempo, rebasaban por donde no tenían que rebasar, se pasaban semáforos, inclusive vimos a una unidad de transporte público subirse sobre el parter y de esta manera adelantar al otro bus. Esos actos son muy riesgosos, pero también tienen mucho que ver con lo que ya habíamos mencionado, la connotación del servicio. Este servicio, al ser público, pero también tener un carácter privado, obviamente el beneficio económico va a darse en base a la necesidad de los conductores. Y eso es importante recalcar porque desde ahí tenemos que partir del conocimiento para nosotros tomar una decisión adecuada de cómo podemos mejorar. Para saber cómo podemos mejorarlo, hemos invitado a un catedrático especialista en lo que es seguridad vial, mi estimado Juan Santillán. Mi estimado Juan, buenas noches, mucho gusto por tenerte aquí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Bueno, contento primero por estar acá, por acompañarles y luego también preocupado por todos estos temas que suceden lamentablemente a diario en nuestra querida ciudad de Quito. Es lamentable ver cómo el sistema de transporte público cada vez pues va complicándose mucho más y con ello pues complicando la seguridad de todas las personas. Exactamente, mi estimado Juan, se vuelve algo preocupante porque al final del día, recordemos que el transporte público, hablando en generalidades en lo que es la realidad nacional, está moviendo al 75% de la población que se transporta todos los días hacia diferentes lugares. El 75% de esta población necesita y requiere un transporte público, obviamente que sea eficiente, que sea seguro y sobre todo que sea confiable. Al detalle, lamentablemente tenemos que es actualmente totalmente lo opuesto y eso también pone en riesgo no solo a las personas, porque al momento de que este transporte no es tan eficiente, no es tan seguro, el nivel de usuarios va a reducir. Al momento de reducir el número de usuarios,
también al ser un negocio privado, ese negocio se va a ver afectado y vamos a tener este círculo porque las personas que transitan o que son dueñas de estos sistemas van a tener que pelearse o impugnarse un pasajero, rebasar o corretear, como se dice vulgarmente, por busca de un pasajero, lo que se le conocía vulgarmente como la carrera del centavo. Entonces, ¿qué podríamos hacer, mi estimado Juan, en base a la realidad actual que tenemos para mejorar el servicio público? Claro. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que prácticamente en Quito específicamente tenemos dos sistemas, ¿no? El uno que es el sistema municipal, ¿cierto? Que de alguna manera pues están tratando de mejorarlo, hay algunos avances dentro de este tema, pero el principal problema que se presenta es con el transporte público que no es municipal, ¿cierto? En el cual pues no existe una normativa todavía tan clara, no se ha podido regular correctamente este sistema. Debemos tomar en cuenta que los transportistas ejercen cierta presión para que no existan cambios en lo que tiene que ver con las rutas que actualmente tienen. Se oponen también al tema de caja común que está establecido en la norma, porque claro, inicialmente pues los cambios siempre traen preocupaciones de será para mejor, no será mejor, pero existe un grave problema que no se ha podido todavía solucionar y que no existe una visión clara de cuándo ya se va a poder solucionar. Como te decía, pues primeramente se ha empezado por tratar de organizar de una mejor manera el transporte municipal, que lo están haciendo han mejorado el tema de recaudo. Vemos que ahora desde este mes se inició también con la tarjeta Nos Mueves, ¿no? Quito Nos Mueves, con este tema para que se pueda pagar de una manera, con un solo sistema de tarjeta, se puede utilizar a todo el sistema del municipal, que también está como que en fase de prueba, de a poco fomentando para que todo este pago sea a través del sistema municipal, ¿no? Pero en cambio, en la parte de transporte que no pertenece al municipio, pues ahí tenemos serios inconvenientes, no existe eh, ningún panorama de que se vaya todavía a mejorar. ¿Y qué se debe mejorar? Pues mucho, ¿verdad? Tenemos muchos temas, yo diría que primeramente la parte normativa, que existe una normativa mucho más clara y exigente para, por ejemplo, el control de los conductores, que decía hace un rato. Yo comentaba justo en estos días, luego de que pasó este lamentable siniestro de tránsito, con las personas que están encargadas de la investigación del hecho por parte del CIAT. Y uno de los problemas que se presentan es que se desgasta mucho esta parte de investigación, incluso la parte de fiscalía, etcétera, en tratar de encontrar al culpable. Como sabes, generalmente en este tipo de casos, ¿qué sucede? El conductor se da la fuga, el conductor huye, y existe todo un esfuerzo para luego tratar de, no solamente de encontrarlo, sino de determinar que esta persona realmente conducía el vehículo, el bus en este caso, ¿no? Se tienen que hacer investigaciones, pruebas dactilares, etcétera, para también poder sustentar las pruebas de que tal persona conducía el vehículo. ¿Ya? Entonces, hay, hay un tema primero, yo creo que debería existir una base de datos totalmente concreta y de forma obligatoria que las operadoras deban presentar en este caso a la agencia metropolitana, en este caso movilidad, para que primero contar con una base. ¿Base de qué? Base de conductores. ¿Qué sucede en muchos casos? No sé si deben haber escuchado. Cuando suceden estos eventos, ¿qué sucede? ¿Qué dicen generalmente el propietario? No, saben que esta persona yo casi ni la conozco. Justo el día de hoy la contraté para que nos ayude con la conducción del vehículo, por ejemplo. Pero no sé dónde vive, no sé nada, ¿sí? Aunque el propietario también es corresponsable de estas situaciones, más bien en la parte económica. Pero, ¿qué sucede en cambio con la parte legal, etcétera? Eso es lo que se burla con estos hechos, ¿no? Y no se puede emitir la justicia. Entonces, yo creo que primeramente debe haber esa norma y luego debe haber. Bueno, aparentemente se nos acaba de desconectar nuestro amigo Juan. Esperemos que se vuelva a conectar. Hasta eso, sí quería hacer un hincapié en algo.
Lamentablemente tenemos que darnos cuenta de que al momento en el que yo, como propietario del vehículo, comienzo a decir, es que yo no sé quién era el conductor, yo no sé dónde vive, yo no sé a la larga cuál es. Ahí yo también comienzo a caer en un problema bastante grande. Si yo comienzo a decir que yo no sé a quién estoy dando mi vehículo que no cuesta $1,000, que no cuesta $10,000, si no estamos hablando de unidades que superan el, tranquilamente superan los $50,000 de inversión, diciendo que son unidades que tal vez no son nuevas, no son actuales, pero estamos hablando de inversiones sumamente grandes a las que yo estoy indicando muy a la ligera, si me lo permites decir, mi estimado Juan, gracias por regresar a la conexión. Sí, disculpas. No te preocupes. Problema. Es las ventajas de las transmisiones en vivo. Todo lo que Sí, pasa es espontáneo y al momento. Entonces te mencionaba que es muy irresponsable decir, muy flojo de carácter, yo no tengo nada que ver, o yo no le conozco, yo recién le conocí, y le estoy dando mi inversión, que es un vehículo que supera los $50,000 tranquilamente, que si comete un acto de irresponsabilidad, tranquilamente puedo ser yo también culpable o solidariamente responsable de la reparación de daños que él pueda causar con mi unidad. Entonces, vemos que lo primero que se tiene que tomar en consideración es la responsabilidad con la que las personas están contratando a sus asociados, a sus colaboradores, para que este sistema también pueda dar un servicio de calidad. El problema que digan es que yo no sé, es que le acabo de conocer, no sé dónde vive, son garantías mínimas necesarias porque al final del día, si esta persona se va conduciendo y de repente se desaparece, ahí sí voy a colaborar con toda la información que yo tengo del paradero, de donde vivía, de donde le conozco, pero cuando ya tengo que también dar mi responsabilidad, mi cuota de responsabilidad al momento de que pase un suceso, es también bastante grave. La primera claro, responsabilidad, el primer paso tal vez para poder comenzar a cambiar este tipo de servicio, porque al final del día todos los días, incluyendo feriados, fines de semana, todos los días se necesita el servicio público. Y no se puede esperar a que algún milagro pase. Ahora tenemos algo que en la palestra está todavía vigente, que los transportistas están solicitando que se les compense o se les suba el pasaje por el tema del alza del diésel. Tema que ya viéndolo seriamente en cuanto a los gastos, en cuanto a la inversión, en cuanto a todo, sí debería haber una compensación económica porque no se avanza a sostener este servicio si no se alza el pasaje, pero o se da un subsidio a su vez, pero ¿quién en sus cinco sentidos va a solicitar o va a aprobar o va a decir es, bueno, suban el pasaje? No, bueno, yo pago 75 centavos que mencionan que puede costar el costo del pasaje. Si es que me dan un servicio pésimo en donde se pasan los semáforos, comienzan a corretear, comienza a rivalizarse entre ellos y el afectado va a ser yo como usuario. No solo como usuario del vehículo, sino como usuario vial, porque yo quiero cruzar la calle y tengo miedo de que alguien se pase en rojo y me pase por encima. Entonces, todo esto también tenemos que darnos cuenta que ahorita, en la actualidad, tenemos este inconveniente bastante grande y bastante fuerte. ¿Cómo podríamos trabajar, mi estimado Juan? ¿Cómo podríamos hacer para que los conductores que actualmente están cometiendo estas irresponsabilidades tomen conciencia y precautelen la seguridad y la integridad de sus pasajeros? claro, sí. Bueno, primero, como te decía antes, el control debe empezar desde la contratación, o sea, a quién están contratando, a ver, debe existir una base adecuada
de conductores, como te decía. Te cuento, tuve la oportunidad de revisar hace poco, la semana anterior, un sistema que utilizan en algunos países de aquí de Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Uruguay. Es un sistema justamente de control de servicio público, sí que lo utilizan ciertas municipalidades. Y la verdad es que me quedé me llamó mucho la atención este sistema por el nivel de control que tiene, ¿no? Porque desde la parte del monitoreo, la persona que está realizando el control, pues puede conectarse con la unidad del bus, ¿sí? Entonces la unidad del bus tiene igual cámaras con sistemas HADAS, etcétera, cada unidad de bus. Y lo que me llamó mucho la atención es que me explicaban ahí mientras estábamos mirando la pantalla, me decían, a ver, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? La línea 4 se me ocurre, el bus número, no sé, 5, ¿ya? Y en ese momento se conectaban y aparecía, tenían una cámara frontal, ¿no? Y aparecía el conductor, en este caso guiando su vehículo y los datos del conductor. Entonces salía el nombre de la persona, su licencia, cuántos puntos, bueno, en ese caso no puntos, pero relacionado a nosotros debería ser cuántos puntos tiene licencia vigente, etcétera. Todo se podía controlar en ese momento, ¿sí? Y es justo lo que te decía hace un rato, ¿no? Acá pasa que no sabemos quién estaba conduciendo, ¿sí? Entonces, por eso te decía, la parte primera es el tema de control. Ahora, vemos también que ayuda muchísimo el tema de tecnología, ¿no? La tecnología en la actualidad, pues, juega un papel sumamente importante dentro del tema de control, facilita las tareas de control, las hace más eficientes, etcétera. Y es algo que hacia allá debemos ir con el tema de control, implementar mucha más tecnología. Acá dentro del país tenemos empresas que brindan servicio de este tema, pero que de todas maneras no han llegado a un nivel de desarrollo mucho más alto, ¿no? Que es el que se debería tener. Y bueno, ya dentro del tema de los conductores igual, ¿no? El tema de una concienciación, de una capacitación adecuada, y todo eso viene también con la parte de control, o sea, cómo estamos controlando si es que realmente se dan capacitaciones a los conductores, si es que realmente están haciendo concienciación con ellos, porque todo eso viene también dentro de la parte de control, ¿no? No solamente ser reactivos cuando ya sucede algo, bueno, entonces ahora sí miremos qué hacer, veamos qué vamos a mejorar. Eso debería ser permanente, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta también la parte incluso esta psicológica de los conductores. Y ahí sí es un llamado también a la reflexión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando vamos en la vía pública, no somos profesionales al volante, pues estamos poco tiempo en la vía y a veces ya nos estresamos, etcétera. Imagínate una persona que está 8 o más horas del día sentada todo el tiempo en el tráfico. Realmente, pues, tiene un nivel de estrés sumamente grande, que luego, pues, eso se va a ver manifestado también en excesos de velocidad, maltrato al usuario, etcétera, etcétera, porque todo eso es lo que le va a pasar. Entonces tienen que tener también un tema bastante enfocado hacia lo que es la parte de psicología, la parte de cómo ellos pueden también desestresarse, digamos, de alguna manera cuando tienen sus tiempos libres, etcétera. Entonces, como que tomarle en cuenta el tema desde un enfoque mucho más profundo, ¿no? No solamente, claro, la responsabilidad que tienen, que es bastante grande en muchos casos, pero también mirar qué se puede hacer y eso se consigue a través de un trabajo ya de concienciación, un trabajo más profundo, incluso como te decía, ya de temas de motivación, temas psicológicos con los conductores, pero todo esto debe ser también medido y debe ser controlado, ¿sí? Porque si te dicen la norma sí, deben tener los conductores capacitación, etcétera, y luego te pide, el municipio luego te pide de que les presentes los certificados de que fueron capacitados, etcétera. Pero ¿y cómo sabes si realmente fueron o no capacitados o qué tanto les sirvió o no la capacitación si es que siguen teniendo ese tipo de comportamientos? Entonces sí se debe trabajar bastante en el tema humano, ¿no? Y sobre todo también en la parte de control para que esto realmente funcione. Ahí me gustaría, mi estimado Juan, ver si podemos dividirle en dos partes. Vamos a dividirle en la parte de control humano y en la parte de control, se podría decir mecánico también.
Ahora, correcto. en la parte del control humano, si nosotros nos detenemos un poco a leer lo que dice la ley de tránsito de la responsabilidad que tienen las operadoras, no solo con los usuarios, sino con las mismas unidades, el reglamento de lo que dice la ley y lo que norma o lo que exige el Código Orgánico Integral Penal, uno diría, yo quiero vivir en ese país. Mm, Ese país debe ser extremadamente seguro, porque en papel las leyes exigen bastante responsabilidad y corresponsabilidad tanto a las cooperativas, a los conductores, a los propietarios, sobre la manera en la que nosotros podemos movilizarnos en las vías del país. La responsabilidad, en el reglamento de la ley de tránsito nos habla sobre la responsabilidad y la manera inclusive en la que nos tenemos que acercar a una parada, cómo hacer es- el acercamiento a una parada, hacer la apertura de puertas, el cierre de puertas, el ingreso y el deceso de los pasajeros. Entonces, todo este tipo de cosas están ya normados. Sin embargo, la ejecución de esto vemos que no se da. La responsabilidad de tener la hoja de vida actualizada de los conductores está en la ley de tránsito, sin embargo, no se está aplicando. ¿Por qué estimas que este control a la persona no se está realizando, mi estimado Juan? Sí, como te digo, yo creo que ahí sí es una falta, un tema más bien administrativo, en este caso del ente de control, ¿no? Porque debería existir justamente todo esto, deberías tú tener la plena seguridad de que en tal vehículo conduce tal persona y esa es la responsable de llevar a las vidas en este vehículo, ¿no? Pero en la práctica no es así. En la práctica eh, no vas a ver que no se tiene ese control exacto de lo que sucede o quiénes están conduciendo esos vehículos. Has visto muchos casos en los que cuando ya se presenta un evento, se dan cuenta de que el conductor no tenía puntos, por ejemplo, ¿cierto? Tenía menos tantos puntos. Eso evidencia de que no existe realmente ese control a los conductores, de que no existe esa base de datos en la que tú puedas saber todo lo que, todas las personas que están conduciendo estos buses de transporte público y si es que tienen o no el tema normativo en cuanto a puntos, si es que tienen o no la realidad, en realidad la capacitación necesaria, o más allá de la capacitación, porque de hecho son personas que tienen experiencia en la conducción del volante, pero más que nada igual la predisposición para hacerlo de una manera segura, de una manera adecuada. Sí, entonces yo sí creo que falta allí, en este caso de parte del municipio, un tema más bien es un tema administrativo de un control correcto sobre esta situación. Entonces, cuando suceden estos eventos, si tú tienes realmente esta base de datos totalmente depurada, totalmente clara, vas a saber qué persona es la que tiene a cargo ese vehículo, ¿cierto? Y dónde vive, cuál es su número de contacto, etcétera, etcétera, ¿sí? Y va a ser más fácil que no sucedan estos temas, ¿no? ¿Eso cómo se debería lograr? Pues a través de las mismas cooperativas o las mismas operadoras, ¿cierto? Que ellos son los que deberían informar, no sé, mensualmente, etcétera, al municipio sobre quiénes están conduciendo sus vehículos, ¿cierto? Y ahí, claro, viene también la parte de que deberían tener su contrato, su afiliación al IES, etcétera, cosas que también te dicen en la normativa, te dicen la ley, pero que no, en la práctica no se cumple. Entonces sí creo que es parte del control en este caso. Como te digo, el control no es solamente cuando están en la vía, es desde el inicio, desde que está el tema de la contratación, quienes están conduciendo, cumplen o no cumplen con las características, etcétera, con lo necesario. Y luego ya viene la parte también de control en las vías, que es lo que se hace. Pero si tú ya tienes el dato de qué persona está conduciendo, ni siquiera, o al momento de pedirle la licencia, si haces un control en la vía, ya vas a saber que tal persona es la que debería estar conduciendo ese vehículo, ¿cierto? Pero ese detalle es el que falta, que no existe ese tema de control actualmente, específicamente a lo que son los conductores. Y eso, mi estimado Juan, ha llevado inclusive a actos anecdóticos que hemos visto en noticias, que ha salido en la prensa inclusive, en la que nos informan que las personas
que están conduciendo en un determinado control, en un determinado punto, no son los conductores, sino más bien era el controlador, era la persona que les ayuda solo a dar parqueando o cualquier otra circunstancia. Entonces, esta falta de control sí es un llamado bastante importante de atención, sobre todo a la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, que debería estar haciendo estos controles un poquito más exhaustivos y más a nivel. Porque, como dice mi estimado Juan, no debe ser algo que el momento en el que ya pasó la desgracia, en el momento en el que ya pasó un suceso lamentable, en ese momento recién decimos, chuta, es que el conductor nunca debió estar conduciendo, el conductor no ha tenido puntos, el conductor tiene su licencia caducada ya de mucho tiempo o cosas peores. Entonces, sí, sí tenemos que hacer un llamado sobre todo a la Secretaría de Movilidad, que es el ente encargado de hacer este control previo, porque antes que la unidad salga a hacer sus funciones en la vía, ya tiene que cumplir con lo mínimo requerido por la ley, ya tiene que cumplir con lo que se le exige por un requisito mínimo para que se traslade de un punto a otro o haga su servicio de una manera adecuada, porque ya el resto, cuando ya está en vía, ya depende de que si el conductor respeta o no respeta la norma, porque si el conductor respeta la norma, nadie le va a parar y obviamente al final del día nadie va a saber si tiene o no tiene puntos. Claro, Porque uno es sube el que bus sí, confiando. digo, Diga. sí, como te digo, ahí viene una parte desde el mismo enfoque de la Secretaría en donde creo que está mal, ¿no? Porque yo te hago una pequeña apología, por ejemplo, con lo que sucede con escuelas de conducción, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, presentas documentos de una escuela, ¿qué es lo que te piden? Te piden toda una serie de requisitos, incluido el personal, ¿cierto? Entonces te dice, esta persona debe cumplir con tales requisitos. Los mismos instructores de conducción, pues deben tener tantos puntos, no pueden tener unos de tantos puntos, tantos años de licencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces se tiene toda una base de datos de quiénes son las personas y como antes de que empiecen a trabajar, ¿cierto? Entonces lo mismo exactamente debería suceder con los conductores de buses y las cooperativas serían quienes deberían presentar esa información, ¿cierto? Las compañías quienes deberían presentar esa información, incluso antes o cuando tienen que renovar, por ejemplo, sus permisos de operación, ¿cierto? Pues tal persona y esa es la persona que va a conducir el vehículo y ahí tú puedes tener el control. Entonces, cuando hay unos operativos, ya sabes que tal persona debe estar en ese vehículo. Eso es lo que ahora no pasa, ¿no? Entonces sí creo que ahí es una parte que puede ayudar a mejorar. Y como te decía, luego también el control a través de tecnología que es sumamente importante, ¿no? Yo creo que todos estos esfuerzos que están haciendo con transporte municipal, pues ojalá algún rato lo puedan ya migrar hacia el transporte público no municipal para que esto pues vaya mejorando de alguna manera. Y luego viene también dentro de incluso la información que deberían proporcionar mensualmente, etcétera, en la parte de mantenimiento de los buses, ¿cierto? Así como es el conductor, pues bueno, también deberíamos presentar mantenimiento, a ver, este bus ya se hizo mantenimiento, tal cosa, la bitácora de mantenimiento que le realizaron, etcétera. No solamente esperar la revisión técnica, que incluso ahora ya bajó, ¿no? De número de revisiones, etcétera. Entonces, todo eso viene desde la parte de control, ¿no? Otro detallito que me gustaría tomar en cuenta sobre este eh, hecho que sucedió ahora y que nos ha llamado mucho la atención y que también tiene que ver como una parte de reflexión para los conductores en general. Vemos que, claro, de acuerdo a los videos que se pueden apreciar, la motocicleta cruza y el bus prácticamente le embiste, no se cruza el semáforo en rojo. Entonces, es un hecho que, si bien es cierto, es sumamente lamentable, dentro de la parte académica sí nos sirve también para reflexionar, ¿no? Al resto de personas, de que es un ejemplo de cómo se debe aplicar lo que es la conducción segura, ¿no? Para todos, ¿no? El hecho de que te dicen la conducción segura, pues aunque el otro conductor cometa errores, pues yo puedo evitar este hecho, ¿no? Entonces, bueno, primero te dice
en la parte de conducción, siempre en una intersección debo reducir la velocidad, ¿no? Sabemos que está normado la velocidad de cruce 30 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, pues primero, así yo tenga la preferencia de paso, debo reducir la velocidad. Segundo, debo utilizar técnicas de visión, debo mirar que mi alrededor antes de cruzar, ¿cierto? O sea, debo ver si es que todo está bien en la intersección, si es que por ahí no hay algún irresponsable, imprudente que me va a frenar mientras yo estoy pasando, etcétera, ¿sí? Entonces es justo para que también se pueda evitar estos temas, ¿no? Más bien es como que un mensaje para los conductores en general, que tengamos toda la precaución, porque nos podemos encontrar con estos hechos y todo eso, pues igual puede ser evitable, ¿sí? Esa partecita también quería, aunque no estamos dentro del tema, pero creo que sí es importante reflexionar para todos, ¿no? Cuando estamos circulando. Tomemos en cuenta que de acuerdo a las estadísticas, igual la mayor cantidad de choques se producen en las intersecciones dentro de zona urbana. Ahí es en donde más riesgo tenemos y en donde más debemos tomar las precauciones, ¿cierto? No confiarnos de que el semáforo está en verde, entonces yo paso sin ninguna precaución. Entonces, creo que sirve también como una ilustración para que todos podamos tener más cuidado en estos casos. Exactamente, pero como mencionabas, o sea, para no ir perdiendo un poco los temas, Sí, sí, retroceder un poco en lo que mencionabas también del control del vehículo. Aquí hemos sido bastante críticos, sobre todo en el hecho de que se tome muy a la ligera las revisiones técnicas vehiculares. Las revisiones técnicas vehiculares tenían una cantidad de veces por pasar con el vehículo particular y con el vehículo de servicio por la cantidad de tiempo que tiene de exposición en vía. correcto. Obviamente, un vehículo particular generalmente se lo utiliza para el traslado hacia un lugar, se queda en ese lugar trabajando, haciendo cualquier actividad y nuevamente se lo toma para regresar. El tiempo de exposición en vía es muy corto, por lo cual no inflige, no significa un desgaste mayor. Por otro lado, transporte público, hablando ya específicamente, trabaja 12, 14 horas al día, donde todo el tiempo está involucrado con tráfico pesado, el desgaste normal y natural de las piezas, de todas las piezas, sobre todo las de corta duración, van a tener que tener un tiempo más pronto de cambio y obviamente para evitar que haya esta evasión sobre el tiempo de cambio, la sustitución de piezas y todo eso, es que se creó este sistema de revisión técnica vehicular de 2 veces al año, tomando en consideración que en este tiempo ya pudieran necesitar algún mantenimiento preventivo o correctivo las unidades. Lamentablemente en el Ecuador pelearon, pugnaron e hicieron todo lo que quisieron hacer para que estas dos revisiones técnicas vehiculares se reduzcan y ahora por ley de tránsito ya está reducido a una vez. Hemos visto un montón de siniestros en vehículos pesados porque se les va los frenos, porque no pueden, se sobrecalentaron, se explotaron, cualquier situación. Lamentablemente estos siniestros hubiesen sido prevenidos si hubiesen tenido una mayor cantidad de revisiones vehiculares acordes a su tiempo de exposición en vía. No es que yo gasto más en mantenimiento de lo que pudiese haberme ahorrado en una pérdida total de un vehículo, como fue en el caso del bus. No estamos hablando, no estamos diciendo que el siniestro se produjo por una falla mecánica, pero de haber sido el caso, como vimos los casos de los tanqueros, por ejemplo, en la Simón Bolívar, que se incendiaron, por hacer el mantenimiento a tiempo me hubiese ahorrado la pérdida total de mi vehículo en cuanto a un siniestro de tránsito. Entonces, vemos que el mantenimiento adecuado de las unidades es parte fundamental. Ahora también el mantenimiento para el servicio, que las unidades se encuentren limpias, que no haya basura en el interior, que no tenga olores extraños. Eso también ayuda y llama o invita a mis usuarios.
Porque aquí estamos recordando de que el servicio público es un servicio que gana en base a los usuarios que tiene. Y no son usuarios captivos, no son usuarios que tienen que sí o sí utilizar mi unidad, porque ya vemos que hay un montón de alternativas, hay Uber, hay el servicio municipal, hay un montón de alternativas para yo poder movilizarme sin necesidad de utilizar el transporte público. Y si el transporte público no da un volantazo en el servicio que está dando actualmente, va a seguir y va a seguir perdiendo y perdiendo usuarios hasta que el servicio sea insostenible y pierdan su negocio, porque al final del día es un negocio el traslado de personas. Pero si yo no doy un buen servicio, yo no me voy a subir a una unidad o no me voy a sentir cómodo o voy a intentar buscar cualquier otro medio de transporte. Si es que yo me subo a una unidad que está sucia, de que el conductor está conduciendo de una manera temeraria, muy temeraria, que están en exceso de velocidad, que no me dejan en las paradas, que se pasan los semáforos en rojo, porque los usuarios dentro de las unidades se dan cuenta de todo eso. Ellos también pueden ver hacia el exterior y darse cuenta que están correteando, que no les dejan en las paradas, que se están pasando semáforos en rojo y van a seguir perdiendo usuarios viales. Entonces, en ese sentido, están siendo ellos mismos quienes cavan su propio hoyo para que el servicio deje de funcionar, deje de servir, deje de ser atractivo. Y recordemos que en todos los ODS, los objetivos de desarrollo, en todos los objetivos de desarrollo es potenciar el servicio público para que el servicio público gane espacio y el vehículo particular pierda atractivo y de esa manera apoyar al medio ambiente, porque hay menos carros contaminando, porque hay, etcétera, etcétera. Menos tráfico, tiempos de traslado. Un bus tiene tranquilamente la cantidad de personas que ocuparían una cuadra entera de tráfico. Entonces, todo este tipo de cosas se tienen que tomar en consideración que se está perdiendo porque no lo ven de una manera de servicio, sino más bien se suben a su unidad, es como si fuera su carro particular y comienzan a conducir como si estuvieran atrasados llegando a un lugar, no dando un servicio, no velando por sus usuarios. Y eso también es bastante riesgoso para la sociedad, para el desarrollo de la sociedad. Y ahora nos estaba mencionando y nos estaba dando unos tips bastante importantes. Te agradezco, mi estimado Juan, que nos des estos tips que tienen que tener en consideración no solo los usuarios viales, los otros usuarios viales, sino también los conductores del transporte público, porque obviamente van a tener que cruzar más intersecciones que un vehículo particular, van a estar mucho más expuestos y sobre todo en estas zonas, tomar en consideración que son zonas bastante frecuentes en cuanto a siniestros de tránsito y un día que la unidad de transporte no trabaje, va a ser un día que ese empresario o esa familia o ese conductor no come, porque viven de lo que ganan. Y si sufren un accidente, van a tener que esperar o perder una carrera o perder una vuelta o perder más tiempo que no están generando dinero. Entonces, la precaución, ser precavidos al momento de la conducción es bastante importante. Y como lo mencionabas, mi estimado Juan, ellos tienen mucho tiempo de conducción. Sin embargo, llegan o tienen el tiempo después de 2 o 3 horas que se demora su vuelta, llegar a la parada y descansar. ¿Cómo sería o qué recomiendas que cuando lleguen a la parada realicen para que ellos también descansen, se desestresen de todo lo que se intoxicaron del tráfico de su vuelta para que puedan continuar con una segunda vuelta o una tercera vuelta o una cuarta vuelta o su última vuelta de una manera en la que ellos también estén en un estado adecuado para la conducción? Claro, sí, eso es muy, muy importante. Nos recordemos que, por ejemplo, dentro de la parte
seguridad vial te dice que la persona no debería conducir más de 2 horas seguidas un vehículo, ¿cierto? Entonces, cuando se hace un descanso, una de las primeras cosas es que no debes quedarte en el vehículo, por ejemplo, ¿cierto? Debes aprovechar ese tiempo para bajarte, en este caso de la unidad, este, que tus músculos se puedan distensionar, los músculos de las piernas, etcétera, hacer una actividad diferente. Al momento que tú te bajas del vehículo, de pronto aprovechas, no sé, para comer algo, te bajaste un ratito, caminas un poco. Todo eso va a hacer que tu cerebro igual ingrese otro tipo de información a la que todo el tiempo estás mirando en el momento de conducir, ¿cierto? Entonces tú debes descansar tanto físicamente como mentalmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos aconsejaría? Que llegue a la parada de bus y que se quede ahí sentado, por ejemplo, no sé, mirando el teléfono, ya está esperando que le toque su momento de salida al conductor, porque necesita hacer algo diferente, algo que le relaje y sobre todo también la parte muscular, ¿no? Todo esto pues vendría a ayudar para que luego esté apto para poder volver a conducir el vehículo luego de un tiempo, ya puede ser unos 5 o 10 minutos, ¿no? Eh, y pues que tenga ya esa certeza de que va a estar más tranquilo, ¿no? Ahora, también otros temas importantes dentro de las causas que generan todos estos hechos, también te has fijado que a veces existe cierta presión también por los tiempos que tienen que ellos cumplir para poder llegar a una parada, que si se atrasaron minutos también les presionan, etcétera. Todo eso también ocasiona que tengan luego que ir a exceso de velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro detalle. También creo que otro tema importante que se debe mejorar dentro del transporte público es que se pueda dar ese salto al tema de que todo el recaudo sea bajo el sistema de caja común que te dice incluso la norma. Porque sí es cierto también que por tratar de ganar un pasajero más, etcétera, pues hay correteos entre las unidades de transporte, excesos de velocidad, etcétera. Y cuando ya no van a pelear por un pasajero, sino todos van a trabajar por un servicio en general, eso pues se va a ver mermado prácticamente, ¿no? Que es un tema muy complejo, pues sí, es bastante complejo, pero hacia allá es a donde se debe llegar y con eso pues se van a evitar. El momento en que hacemos esto, ya van a cambiar de mentalidad todos, porque ya no va a ser como te dices, tu negocio particular, no cada unidad su unidad particular de negocio, sino que ya se vuelve todo un conglomerado, se vuelve un tema empresarial en las que todos deben trabajar ya no compitiendo, sino todos por un mismo objetivo de brindar un mejor servicio. Entonces creo que es otro tema muy importante que también se debe considerar dentro de las mejoras para que este servicio público pueda ser más eficiente, más seguro. Trabajar sobre todo en la parte conductual de los, de los prestadores de este servicio va a ser algo que va a ser un eje para el cambio. Porque al final del día, si el conductor, tengo entendido que la mayoría de conductores ya tienen su sueldo diario, y entender que ir más rápido, poner en riesgo a los usuarios, corretear no es la solución, sino más bien dar un servicio a una velocidad constante, no a una velocidad lenta, por así decirlo, sino a una velocidad constante, una velocidad en la que yo tenga la tranquilidad de saber que no me va a llevar a exceso de velocidad en caso de un siniestro de tránsito con exceso de velocidad, pasajeros, tomando en consideración que los buses no tienen cinturón de seguridad, no tienen ningún tipo de seguridad pasiva, sino que va a ser directo el impacto. A mayor velocidad me van a poner en mayor riesgo a mí como usuario. Y todo ese tipo de cosas tiene que tomar en consideración el conductor al momento de dar el servicio. Al momento de dar el servicio tiene que tener mucha conciencia de que obviamente el conductor tiene la responsabilidad de la vida de las personas que está llevando. Tiene la responsabilidad de la vida de las personas que están circulando también por las vías, por el peso del vehículo, por las dimensiones del vehículo. La responsabilidad es sumamente grande. Es darnos cuenta de que
Si yo conduzco de una manera temeraria, voy a ocasionar un siniestro de tránsito y este siniestro de tránsito tiene mayor probabilidad de ser letal. Trabajar en el conductor para que el conductor sepa la velocidad a la cual tiene que movilizarse, la velocidad a la cual es seguro que transite por las vías, a la velocidad que es adecuado para hacer. Porque yo muchas veces he visto que por estar correteando, un bus se para en la parada, el otro rebasa y los pasajeros en la parada se quedaron esperando y viendo cómo se fue la unidad. Ni siquiera es que corretean con la finalidad de coger más pasajeros, sino que solamente se estorban entre ellos, pelean entre conductores, entre unidades de transporte, y al final el único perjudicado de estas carreras, el único perjudicado de todo este desarrollo de actividad, es el usuario que quiere pagar por irse. No es que se vaya a ir gratis, está esperando en la parada para pagar su pasaje y poder movilizarse, pero por estar correteando no los pueden recoger. O se ha visto que, bueno, últimamente la agencia de tránsito ha subido videos de cómo sanciona a los transportistas que inclusive les llaman al segundo carril, al carril del medio, para que se suban por ahí. Entonces ponen totalmente en riesgo a sus usuarios y sus usuarios obviamente cada vez se están despechando más. Hay un incremento absoluto de motocicletas porque la gente prefiere un medio de transporte ágil antes de coger un transporte de servicio público que se supone debería estar brindado por un conductor. La gente, mi estimado Juan, ¿qué necesitaría ver en el transporte público como para que este servicio sea atractivo y deje su vehículo y comience nuevamente a coger el transporte público para movilizarse? Claro, como dices, pues en realidad debería mejorar totalmente el servicio, ¿no? Yo creo que hay, digamos, hay un exceso de confianza dentro de los propietarios de buses quienes ejercen este servicio, porque como tú ya decías, pues más del 70% de la población utiliza este servicio, entonces es como que a ellos no les interesa mejorar porque saben que bien o mal tienen ahí la gente, los pasajeros que van a utilizar este servicio. ¿Por qué? Porque no pueden utilizar otro medio de transporte. ¿Cierto? El momento en que sucediera lo que tú dices, que las personas dejan de usar este servicio y se vieran afectados en cuanto a ingresos, etcétera, ahí como que se pondrían en cartas sobre el asunto a ver, bueno, qué podemos mejorar. Pero sin embargo, como eso no sucede, pues en realidad no les importa mucho, no lo toman mucho en cuenta. Ahora, nosotros como usuarios, ¿qué deberíamos pedir, exigir? Pues que ese servicio sea adecuado, sea seguro, sea un servicio de calidad, ¿cierto? Eh, en el cual pues no tengamos que exponernos al exceso de velocidad, a las frenadas bruscas, cuando vamos en estos medios de transporte. Entonces, todo eso podría ayudar. Mientras tanto, ¿qué sucede? Las pocas personas que de pronto pueden acceder a otro medio de transporte lo hacen, como decías, por ejemplo, las motocicletas, pero no todas las personas igual pueden acceder a una motocicleta, aunque en muchos casos el costo no es tan alto, pero también la gente tiene otras necesidades, etcétera, pues no todos pueden hacerlo, o comprar su automóvil, etcétera, ¿sí? Por eso, pues, creo que mientras no se ven afectados en esta reducción de usuarios, pues no presentan mayor interés por mejorar, ¿no? Entonces creo que de alguna manera sí es tratar de llegar a la conciencia de los propietarios de los buses, de los transportistas, de los conductores, para que entendamos que tenemos que realizar de mejor manera nuestro trabajo, nuestro servicio. Al final estamos transportando vidas, ¿no? Y eso es lo que deberíamos tomar en cuenta, que en ese bus pues puede estar yendo sus propios familiares, etcétera, y no van a querer que nada malo les pase. Entonces sí es trabajar mucho en el tema de conciencia. Esperemos que a futuro con los cambios que está realizando el municipio, cuando ya logren realizar igual los cambios de las actuales rutas que tienen, etcétera, se pueda mejorar todo este tema, ¿no? Vemos que con el ingreso del
del metro subterráneo, pues de alguna manera creo yo que sí debe haber afectado también el uso del transporte público particular. Y cuando ya todo esto se reestructure, que también es una oposición bastante grande de parte de los transportistas en la actualidad, ¿no? El hecho de que les cambien sus rutas frecuentes que siempre han tenido, etcétera, todo eso pues complica el panorama. Pero yo creo que si se lo hace de una manera adecuada, estructurada, pues esperaremos que a futuro vaya a mejorar toda esta situación. Exactamente, que sea de una manera técnica. Lo que la gente espera y bueno, también los transportistas desean es que al momento de que hagan esto sea de una manera técnica en la cual no se vean afectados en gran medida, sino más bien se reduzcan los trayectos, los tramos que tienen que circular, los tiempos de viaje que también tienen que mejorarse. Con eso también obviamente reduciría bastante el tráfico en la ciudad y poder hacer esta interconectividad, sobre todo ahorita que tenemos el metro de Quito y se está implementando el pago único. Eso es bastante beneficioso para que también la gente pueda con su tarjeta pagar y sin ningún inconveniente poderse movilizar en cualquier bus de la ciudad, lo cual ayudaría bastante también a la intercomunicación entre buses. Sin embargo, es algo que necesitamos que todos se comprometan, todos los actores viales se comprometan. La parte política también se tiene que comprometer para hacer bien las cosas, más no hacerles las cosas de una manera en la que pueda beneficiar o no pueda beneficiar, tenga costo político, no tenga costo político, sino más bien que sea técnico, justo y necesario para mejorar el sistema que está atendiendo necesidades de la ciudadanía, de más del 70% de la ciudadanía de Quito, que necesita movilizarse de una manera pronta y segura. Porque obviamente si yo me subo a una unidad de transporte que sufre un accidente de tránsito, no solo es la gente que ya estábamos atrapados en el bus, sino lograr volver a coger otro bus que me lleve, igual que me lleve con todas las personas que estábamos ahí atoradas. Entonces, va a costarme mucho tiempo, me va a costar mucha energía y va a ser un desgaste innecesario para con los usuarios. Entonces, tenemos que darnos cuenta que sí es necesario, sí es requerido que el servicio mejore. Y para que este servicio mejore, mi estimado Juan, y ya para ir cerrando el programa, me gustaría que nos des un mensaje para que nos puedan oír tanto los usuarios como los conductores de transporte público y tomen una decisión de mejorar y de cambiar este sistema actual para tener un sistema de transporte público que sea digno y adecuado para las personas de Quito. Claro, yo creo que resumiendo todo lo que hemos platicado en esta hora, para que todo esto mejore, bueno, primero viene la parte de compromiso, ¿verdad? De compromiso, como decimos, de todos los actores, tanto las instituciones que hacen la parte de control, en este caso que se mejore el control, como vimos, mejor data de los conductores, del mantenimiento, etcétera, ¿cierto? Luego la parte del compromiso desde los propietarios de las unidades de transporte, de que pongan en manos del volante a personas que realmente estén comprometidas con el servicio, no por cumplir, por ganar, sino que por un tema de que lo hagan con total responsabilidad, ¿cierto? Luego la parte de compromiso de los conductores de buses, el entender que están transportando vidas y deben hacerlo con la mayor seguridad del caso, cumpliendo normativas, ¿cierto? Brindando un mejor servicio, así, cambiando ese enfoque del servicio que brindamos, ¿no? A veces pensamos que como estoy llevando personas, pues, o simplemente recibo un pasaje, no tengo que poner mi mayor esfuerzo, al contrario, debo tener el mayor de los esfuerzos, la mayor predisposición para que todo esto funcione de una manera correcta, de una manera segura, que la gente esté confiada y a gusto en la unidad de transporte, con el servicio que recibe. Y eso sí es responsabilidad de los conductores, ¿cierto? Luego también la parte de los pasajeros,
de igual manera, pues de incluso hasta llamar la atención al conductor si es que está cometiendo, ¿no?, infracciones, si es que está yendo a exceso de velocidad, porque muchas veces también sucede que nos quedamos callados, están yendo a toda velocidad compitiendo entre ellos y la gente no reacciona a lo que puede suceder. Sí, entonces yo creo que es un compromiso absolutamente de todos. Como sabemos, la seguridad vial se la hace entre todos, ¿sí? Cada uno de nosotros debemos poner nuestro granito de arena desde los diferentes roles en los que nos vamos desempeñando, ya sea como propietarios, como conductores, desde la parte de control, etcétera, para que todo esto pueda seguir mejorando y no tengamos que seguir lamentando las pérdidas de vidas que suceden lamentablemente a diario. Sí, entonces yo creo que el mejor mensaje es ese, ¿no? De que todos pongamos nuestro granito de arena para que la movilidad pueda ser mucho más segura y se evite la pérdida de vidas humanas como sucede a diario. Lo que nos acabas de mencionar, mi estimado Juan, es sumamente importante. La seguridad vial no va a depender única y exclusivamente de los conductores del transporte público, sino también de las personas como pasajeros, que podamos denunciar a tiempo un acto innecesario, peligroso o ilegítimo que nosotros detectemos. Tenemos medios de comunicación directos como es el EQ 911, en el cual podemos pedir que se sancione o que se controle la manera en la que el conductor está llevando el vehículo. Ahora también tenemos que darnos cuenta que no es que las cosas deben ser cuando a nosotros nos conviene, porque si yo denuncio que están yendo a exceso de velocidad, que no están parando, cuando yo tengo tiempo, pero no lo hago cuando obviamente estoy atrasado, y como estoy atrasado, que vaya, que se pase los rojos, o yo mismo le incito a que vaya en exceso de velocidad, yo también soy cómplice de que estos siniestros se den. Entonces, yo como usuario también tengo la potestad y también tengo las herramientas a la mano de poder denunciar. Ahora vemos que inclusive la Agencia Metropolitana de Tránsito, a través de los videos, toman esas denuncias y llaman la atención a los conductores, y si es necesario realizan una contravención hacia el conductor que cometió una imprudencia. Entonces tenemos las facultades en nuestras manos para mejorar el servicio. Ahora, por el lado de los conductores, recuerden también que es un negocio. Si este negocio, lo que generalmente se oye en las noticias cuando salen los transportistas hablando, es que sube la leche, sube el pan, sube los repuestos, sube el diésel, sube todo, sube menos el pasaje. El pasaje no sube porque el servicio no es bueno. Nadie está de acuerdo con pagar más por un servicio pésimo que pone en riesgo la integridad y la salud de las personas. Si todo sube y el pasaje no sube, también tenemos la responsabilidad como conductores, como propietarios y como compañías de hacer bien las cosas para que la ciudadanía esté de acuerdo con subir un precio de un servicio que nosotros estamos brindando. Pero si nuestros usuarios ven que el servicio es decadente, de que el servicio es riesgoso, de que el servicio no es bueno, lo que van a pedir es que no se suban los pasajes porque no es un servicio que se merezca cobrar más. Y ahí entramos en un dilema donde las personas que toman las decisiones van a ver el costo político de esto. Si la gente está en contra, no van a subir los pasajes. ¿Por qué? Porque lamentablemente no nos hemos ganado ese derecho, por así decirlo, de subir los pasajes o de que el pasaje sea adecuado a lo que yo invierto como propietario. No esperemos que el municipio, no esperemos que el gobierno central subsidie el trabajo que nosotros hacemos si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, si nosotros no hacemos bien las cosas que tenemos que hacer al momento de dar un servicio hacia las personas. Si no precautelamos la vida de las personas que llevamos y la vida de las personas que están también en vía. Mientras no hagamos eso, lamentablemente no vamos a llegar a ningún buen puerto. Amigos, amigas, les agradezco muchísimo la atención en el programa de hoy. Mi estimado Juan, te agradezco muchísimo los conocimientos que has compartido con nosotros, el estar con nosotros y darnos estos comentarios. Muchísimas gracias, Juan.
Igualmente, muchísimas gracias a ti por la invitación y ya sabes, siempre a las órdenes igual. Un gusto. Muchísimas gracias. Con nuestros amigos será hasta el próximo programa con nuevos temas de interés para la seguridad vial y la convivencia vial pacífica entre todos. Una buena noche con todos. Hasta luego.